Vamos a hablar del amor y la sexualidad como dimensiones personales. La dimensión social relacional es fundamental para el ser humano y reclama la creación de vínculos emocionales. Ya hemos hablado anteriormente de cómo en la constitución de la personalidad se subraya la importancia de la experiencia materno-filial como fuente de personalización humana. Esto condiciona el patrón de la personalidad y también el futuro de las relaciones interpersonales y la posibilidad de crear nuevos vínculos amorosos. Conviene hablar también de otra realidad que se relaciona con el amor, la sexualidad. La sexualidad es una condición biológica de cada individuo que asume un rol social diferenciado, que se concreta en diferencias que atraen mutuamente y que impulsan la creación de vínculos. La sexualidad tiene un valor fundamental para la conservación de la especie, al servicio de la procreación de nuevos individuos. Vamos a reflexionar sobre esta dimensión de la sexualidad y del amor. En los seres vivos, la sexualidad está al servicio de la supervivencia de la especie, pero en el ser humano además está al servicio del amor como generador de vínculos indispensables que edifican la comunidad, que es el lugar donde se desarrollan todas las formas de cultura humana. El ser humano vive una sexualidad que no se circunscribe exclusivamente a los periodos reproductivos, sino que es mucho más amplia y profunda. También podemos encontrar actitudes y gestos incipientes de amor en otros animales, sobre todo los mamíferos, pero ninguno alcanza la riqueza y profundidad de la experiencia humana. A la luz de las nuevas aportaciones de la antropología y la psicología, descubrimos que la sexualidad es una condición vital que impregna toda la realidad humana, todo el ser. No es que tengamos sexualidad, sino que somos sexuados. Todas nuestras células, órganos y funciones, sean biológicas o psicosociales, son sexuadas. Los deseos y las conductas sexuales dependen, entre otros factores, de las hormonas sexuales, de la edad, del estado físico, etc. Desde el punto de vista biológico, la finalidad primordial de la sexualidad es la reproducción de la especie. En las especies inferiores, la sexualidad es una conducta muy estereotipada, pero en cambio con unas formas muy preprogramadas. En cambio, la pulsión sexual humana no está completamente determinada, tiene mucha plasticidad. En la especie humana la reproducción es también una función fundamental, pero no es la única ni la más importante. El placer sexual no va necesariamente unido a ella y es más bien una manifestación de comunicación, ternura, afecto. Se convierte así la sexualidad en fuente de placer, de bienestar. Nos impulsa a salir de la soledad para buscar al otro. Nos permite llegar a formas de comunicación e intimidad desde el punto de vista corporal y psíquico. Es un componente básico de la vida y de la conducta humana que ha de ponerse al servicio de la persona. El instinto indica al hombre sus fines, pero el instinto, ha de encontrar el camino para llegar a ellos con la inteligencia de su espíritu, implicando a la conciencia y la voluntad. Todo comportamiento humano está caracterizado por el conocimiento de los fines, por la posibilidad de valorar las circunstancias y por la libertad de la iniciativa. La sexualidad así adquiere su verdadero sentido humano en el encuentro con la persona del otro, con el tú del otro sexo, en una verdadera relación de igualdad, respeto y admiración. La sexualidad expresa de manera incuestionable la condición de indigencia del hombre, que necesita del otro para su realización. Pero la sexualidad ha de recorrer un camino madurativo, aunando dos corrientes diversas, un elemento físico, la tendencia procreadora e instintiva, y un elemento emocional, el impulso afectivo amoroso. Y ambos solamente conducen a la satisfacción plena en una experiencia de reciprocidad del amor. Es algo íntimamente unido al ser más profundo del hombre como ser relacional, comunicativo. También es una forma de lenguaje que ayuda al ser humano a salir de uno mismo, a ponerlo en contacto con el otro, con el misterio del otro,
y hace posible la comunión, la experiencia de unidad con el otro. El deseo sexual puede ser reprimido, hecho inconsciente, pero por su naturaleza no puede ser suprimido. La fuente energética permanece actuando, presionando desde el inconsciente y obligando a la persona a sentirse incómoda, buscando salidas alternativas o a sufrir síntomas patológicos. El deseo es un componente indispensable de la realidad humana, que ha de ser llevado y realizado según una recta intención. La auténtica experiencia humana no reprime, sino que orienta el deseo hacia el horizonte de una realización adecuada en la realidad. Hay que descubrir la sexualidad en el sentido amplio e integrador del término, en toda la profundidad de una existencia interpersonal, evitando la reducción terriblemente empobrecedora de lo sexuado a lo sexual. Dice Tonia Latrella: la sexualidad no se reduce al sexo, sino que en sentido amplio define la economía afectiva de la personalidad en su identidad masculina o femenina. La sexualidad no se agota en las relaciones sexuales, es mucho más, está en la base de la mayoría de las relaciones humanas. No se puede separar sexo y amor, ambos forman parte del ser humano en su condición dialógica. Tampoco hay que confundir el atractivo sexual con el enamoramiento. Como experiencia humana, el enamoramiento sería la experiencia de un encuentro de relación interpersonal que aspira a un amor correspondido de reciprocidad con otro ser. El enamoramiento es algo que ocurre a la subjetividad y que apunta a la fusión o la unión de dos vidas como un proyecto con pretensión de totalidad, pero que se convierte en un reto y en una tarea en el tiempo. Una tarea que con frecuencia puede y suele fracasar. Dice Julián Marías: vivir personalmente desde la propia mismidad y proyectándose hacia otra persona, imaginándola y trasladándose a ella, supone una tensión y un esfuerzo que por una parte es delicioso, cima de la delicia, pero también puede ser fatigoso y difícil de mantener. Esto explicaría una paradoja: que el amor que en sí mismo postula la unicidad y la eternidad en tantas ocasiones sea pasajero y decaiga de una manera u otra. El tema de la sexualidad nos pone frente a la realidad de la diferenciación sexual, que es un tema poco desarrollado y que conduce actualmente a debates feministas y propuestas con perspectivas de género. Se trata de un tema importante que aquí solamente vamos a apuntar. Por ahora nos interesa resaltar que lo humano no es un ente abstracto y asexuado, sino una persona real, masculina o femenina, cuya naturaleza personal le dirige hacia un encuentro de complementariedad y de comunión. Hay que evitar la idealización abstracta de un ser humano idealizado que no existe, que no es hombre ni mujer, pero al que quizá en nuestra cultura nos hemos acostumbrado. Es importante profundizar las diferencias entre el hombre y la mujer y descubrir también en ello la diferencia no solo biológica, indispensable para la reproducción de la especie, sino también las diferencias psicológicas y espirituales, las cuales tienen un sentido para diseñar la diversidad de lo humano, su riqueza y su vocación a la complementariedad en unidad de diversidades. Ahora vamos a centrarnos en el tema del amor y del enamoramiento. El enamoramiento es una experiencia humana contenida en el horizonte de la experiencia interpersonal. Para poder gozarlo es necesaria una madurez humana y espiritual, sin la cual este enamoramiento podría conducir a una absorción, exclusividad y dependencia deformadoras. Si no se da esto de manera madura, el enamoramiento es solo un recurso de la especie para perpetuarse. También el enamoramiento ha de pasar su proceso de purificación y maduración humana, el paso de la subjetividad a la objetividad. Vamos a seguir un esquema que hace Stenberg sobre el amor, donde va distinguiendo la naturaleza, las componentes del amor y los distintos tipos de amor. El amor tiene sentimientos, pero no puede confundirse con ellos, ya que abarca una realidad más profunda y personal. El amor humano brota de un afecto natural,
que ha de madurar, saliendo del narcisismo individual y superando formas deformadoras o inmaduras de un falso amor a sí mismo. El amor quizás sea la palabra más usada, apreciada y deformada. En una sociedad consumista y acomodaticia se presenta como el reto de una experiencia a conquistar. El amor es una experiencia de vida, es un arte que hay que practicar, conocer y asimilar. Exige disciplina, concentración, paciencia y preocupación. Dice Erich Fromm, el amor es una actividad. Si amo, estoy en un constante estado de preocupación activa por la persona amada, pero no solo por ella. Ser activo en el pensamiento, en el sentimiento, con los ojos y los oídos durante todo el día, evitar la pereza interior, sea que esto signifique mantenerse receptivo, acumular o meramente perder el tiempo. Es condición indispensable para la práctica del arte del amor, del arte de amar. En el amor se produce la unión de dos subjetividades, de modo que cada una media en la plenitud de la otra. El amor, como sentimiento, es la anticipación de la realización conjunta de dos subjetividades. Se vinculan ambas en un camino común. Por tanto, para profundizar en esta importante experiencia del amor, vamos a seguir, como hemos dicho, el esquema de Stenberg. El amor es algo que se puede ir construyendo como una realidad que depende de la libertad humana y de las elecciones progresivas, de la orientación y de la propia vida. Pero sobre todo hay que conocer qué es el amor, cuáles son los componentes del amor. Vamos a dar una explicación de los componentes del amor según Stenberg y a comentarlos. Son tres. El amor es una mezcla de intimidad, pasión y compromiso. Intimidad. Sentimientos que promueven la proximidad, la vinculación y la conexión. Deseo el bien del otro, respeto, comprensión mutua, unidad emocional y comunicación íntima. Se trata de vivir dentro del otro, con el gozo del conocimiento mutuo que comporta. Esto sería la intimidad. Pasión. Hace referencia más bien a los impulsos de la atracción física, a la consumación sexual. En general, las pasiones son expresiones emotivas no controladas de fuerte intensidad. Puede ser un afecto desordenado o una inclinación vehemente y poderosa del espíritu. Desde la profundidad del humano, la pasión no es puramente una excitación sexual, sino un deseo apasionado de llegar a la unidad con el otro, orientando en este sentido también los impulsos de la sexualidad, pero liberándolos del interés egoísta, egocéntrico. Las pasiones mundanas son sentimientos imperiosos que nos esclavizan, dominan y traicionan nuestra razón. Nacen de los instintos biológicos que tenemos, ocultan intereses egoístas y dependen de los estímulos exteriores. Pero también hay una pasión que es generadora de fuerza, que puede ser dirigida de manera positiva en favor del bien y en beneficio de la persona integral. La razón y la voluntad pueden ayudar a este cometido para ejercitar la decisión. La decisión, hemos hablado de intimidad, hemos hablado de pasión, y la decisión o compromiso sería la tercer componente del amor. La decisión de amar al otro y el compromiso de mantener ese amor. Sería como la parte más racional. En el enamoramiento se reclama la decisión y el compromiso. Cuando se descubre el amor como una experiencia primordial y una vocación, esto conduce a un compromiso que exige responsabilidad y fidelidad. No es cosa de un momento, un sentimiento intenso y pasajero, sino que conlleva una elección y un camino que compromete la propia vida. Siguiendo la misma caracterización de Stenberg, y en función de las diferentes incidencias de estas tres componentes del amor, intimidad, pasión o compromiso, podemos distinguir diferentes tipos de amor, según en cada tipo de amor que predominen una de estas características o varias. Por ejemplo, un amor que tenga solamente pasión. Stenberg lo define como encaprichamiento. Un amor que tenga solamente intimidad. Stenberg lo define como cariño o afecto. Y un amor que sea solamente compromiso. Stenberg lo define como amor vacío. Son tres formas de amor. Pero si mezclamos componentes, por ejemplo, cuando se unen la pasión y la intimidad, se trataría de otro tipo de amor, que Stenberg define como el amor romántico, con pasión e intimidad.
Y cuando se une la intimidad y el compromiso, sería lo propio, lo característico del amor de amistad. Y cuando se une el compromiso con la pasión. Stenberg define esto amor banal, porque le falta intimidad, le falta un componente importante. Lo característico, lo fundamental, lo más perfecto del amor sería la unidad de las tres características. Esto sería la unión de pasión, de intimidad y compromiso que Stenberg denomina como amor consumado completo. Queda claro, por tanto, que el amor es una experiencia muy variada y rica, con múltiples elementos y diferencias. Tomando como punto de referencia el amor consumado, podemos descubrir otros tipos de amor que corresponden a la multiplicidad de relaciones humanas posibles. Pero también podemos distinguir falseamientos de la experiencia del amor, amores de capricho, amores banales o amores vacíos. El amor humano más profundo es el consumado completo que combina y unifica los tres componentes. El prototipo de este amor corresponde a la pareja humana como unidad de la diversidad de lo humano. Pero también podemos ampliarlo y descubrir cómo estas componentes nos servirán para expresar la dimensión profunda del amor humano encarnado en la historia en modos diversos. Pero el amor auténtico no es una memoria idealizada de un pasado perfecto que añoramos, sino una experiencia que se abre paso en medio de dificultades y conflictos en la realidad histórica cotidiana. Todas las diferentes formas del amor humano pueden ser explicadas a través de este cuadro: el amor maternal, el amor paternal, el fraterno, el amor de amistad, el amor de benevolencia, el amor erótico y pasional. Por tanto, este esquema sirve para iluminar las múltiples posibilidades del amor humano como vínculo entre los individuos que genera comunidad, base y fundamento de la sociedad y la cultura humanas. Y también revela sus posibles deficiencias. Aquí se podría plantear el tema del amor heterosexual y su función al servicio de la especie humana. Es evidente que el amor heterosexual está al servicio de la preservación de la especie y no puede ser sustituido por ningún otro en tal finalidad. Por otro lado, es importante destacar que el amor humano no se ciñe a esta única relación, sino que se amplía con muchas posibilidades y todas ellas están presentes en la experiencia humana. La plasticidad del ser humano, que puede actuar sobre sí mismo, incluso cambiando sus pulsiones y necesidades y modelándolas de modos diversos, conduce a posibilidades que conviene respetar y valorar antropológicamente. Pero en ningún caso se puede decir que todas las posibilidades tengan el mismo valor, ya que algunas preservan la especie y otras no. El hecho del respeto a todo ser humano en su peculiaridad inimitable no significa en ningún caso relativismo para afirmar que todo es igual. No se puede poner en la subjetividad al mismo nivel que lo que tiene valor objetivo. Lo subjetivo es importante, lo objetivo es más importante. En cualquier caso, el amor auténtico, en cualquiera de sus posibilidades humanas, siempre requerirá diversos grados de implicación de las tres características citadas: pasión, intimidad y compromiso. Mientras que la ausencia de alguna de ellas puede ser un claro síntoma de un amor deformado o manipulador que usa al otro como objeto en beneficio propio y que por tanto oculta bajo la apariencia de verdad una gran falsedad. Conviene hablar aquí entonces del amor auténtico y de los falsos amores. El amor es algo que se debe clarificar. Todo el mundo cree que ama, pero los hechos de la historia de la humanidad demuestran que esto no es así. Pablo Escobar quería mucho a su familia, pero no tenía ningún reparo en liquidar la familia de los demás. Se trata de un amor muy particular. El amor es una necesidad humana y podemos vivirlo y deformarlo de manera engañosa, pero también podemos mejorar y perfeccionarlo. El amor auténtico no es nunca una prolongación de mi egoísmo que se amplía hacia los míos, sino que ha de tener una proyección abierta y universal. Se trata de una dinámica que se amplía hacia los demás, que tiende al altruismo y es una iniciativa benefactora. El mayor enemigo del amor auténtico son sus deformaciones, los sentimentalismos.
Es necesario clarificar el mundo de las emociones y los sentimientos. Las emociones y sentimientos condicionan el progreso del humano y en ocasiones están en el origen de aberraciones muy diversas. Si no se madura para amar, uno siempre está esperando o suspirando por el amor perdido, por el paraíso original, y tiende a caer en adicciones, relaciones tóxicas o paraísos artificiales que destruyen la verdadera humanidad. Se vive encerrado y esclavizado por los propios traumas o condicionamientos y no se madura. Hay que decir que el ser humano tiene una gran capacidad de engañarse a sí mismo y engañar a los demás, cosa que la psicología ha confirmado con múltiples aportaciones, como los mecanismos de autoengaño del psicoanálisis, las reflexiones sobre la disonancia cognitiva de Leon Festinger o las de Kahneman, o la tendencia demostrada en el conocimiento humano del sesgo cognitivo. El sesgo cognitivo nos lleva a ver y a valorar solo aquello que confirma lo que creemos y descartar a veces inconscientemente lo que no lo confirma. O sea, tendemos a ver solo aquello que coincide con lo que ya pensamos. Los engaños son muy posibles, especialmente en el amor, que es una experiencia humana fundamental. Existen muchos peligros y deformaciones que conviene desentrañar e iluminar. El gran peligro promovido por una cultura superficial y consumista es identificar el amor con sentimientos pasajeros o superficiales, sin descubrir la experiencia radical que incluye toda la persona y que reclama un equilibrio y una madurez profundas. En este caso, las consecuencias pueden ser muy negativas. El amor no es un simple sentimiento, sino una experiencia humana integral que incluye la libre autodeterminación, la voluntad personal concretada en actos humanos, la responsabilidad. El amor no es nunca ampliar mi círculo egoísta a los míos, sino salir de dicho círculo. El amor verdadero es un camino hacia la unidad interna del ser humano con todas sus dimensiones iluminadas, y unidad externa con los otros, que genera vínculos amorosos saludables que edifican la sociedad y promueven cultura verdadera. Por tanto, el amor es el camino de la realización humana. Es un camino que conduce hacia la unidad. La unidad es una memoria interior generada por nuestros orígenes biológicos psicológicos, pero que ha de edificarse de manera humana de un modo distinto, en relación con los demás, respondiendo a la característica esencialmente social del ser humano. Una vez salidos de la dependencia físico-emocional, se realiza la individuación personal, y a partir de ella puede construirse la comunidad. El amor es un camino de unidad, realizando la experiencia de comunión con otros seres humanos maduros. El amor humano ha de llevar a la unidad, y la unidad es la experiencia de comunión y de encuentro con otro ser humano, anhelo oculto en lo más profundo de nuestro ser. El drama del ser humano es esta necesidad que tenemos de salir de la individualidad y generar un vínculo estable de amor y de unidad con otras personas. La paternidad, la maternidad, la filiación, el amor de pareja, la amistad, la fraternidad, son relaciones humanas que impulsan la madurez como proceso de personalización, estableciendo vínculos de comunión muy diversos. La persona no se realiza si no establece dichos vínculos con otras personas, a diferentes niveles, saliendo de uno mismo y superando el egocentrismo en una dinámica de trascendencia que nos hace ir más allá. Decíamos que la madurez humana es pasar de la dependencia de estar siempre esperando a recibir amor, a la capacidad de darlo generosamente, gratuitamente. No hay que confundir el amor humano con los sentimientos amorosos. El amor, como lo entendemos, es una capacidad que hay que cultivar y madurar. No todo el mundo puede amar de manera madura. Los sentimientos amorosos, sin embargo, los puede tener todo el mundo. Son impulsos biológicos puestos por la naturaleza en el ser humano al servicio de las relaciones, para crear vínculos que edifiquen la comunidad. Son indispensables para el desarrollo humano, individual y colectivo. Pero el amor, como el ser humano, debe madurar. Y un amor maduro se alcanza a lo largo de los años, como un proceso de aprendizaje y preparación personal que nos ayuda a salir del egocentrismo de origen infantil del que provenimos, y culminando con éxito el camino hacia el otro y la realización en la experiencia de comunión.
Por tanto, el amor es una experiencia que uno puede vivir de modos muy diversos. Se puede vivir en base a las experiencias que uno ha vivido con sus condicionamientos o traumas mediante la predisposición congénita y las conductas aprendidas. Pero también hay espacios de libertad y de aprendizaje. El ser humano puede generar procesos de aprendizaje en los que, asumiendo las propias circunstancias y condicionamientos, puede avanzar hacia unas experiencias de amor más completo y maduro, desarrollando e integrando aquellas componentes del amor que no tenía inicialmente, que no le nacen, enriqueciendo extraordinariamente así la propia personalidad. Todas las componentes que hemos descubierto en el amor humano se pueden trabajar y es posible progresar en ellas, avanzando de este modo en el camino de una vida más plena y autorrealizada.